Estamos acá en Soluciones conversando con los doctores de Pablo Galíndez y José Antonio Lams. Llamaba la atención el tema del sangrado vaginal. Cuando en mujeres digamos, es más frecuente, llama la atención o digamos que es un punto a resaltar que sea más prolongado el periodo de la mujer. ¿Eso puede ser un llamado de atención, un alerta para una mujer? Claro, muchas veces las mujeres que tienen este tipo de patologías, en ese periodo que rodea la menopausia, estos síntomas se intensifican mucho más. Entonces son mujeres que comienzan a tener sangrados profusos, que tienen el inconveniente que también las anemizan, les baja la hemoglobina. Entonces muchas veces las mujeres posponen consultar, posponen el tratamiento quirúrgico muchas veces porque se comienza a dar hierro, ácido fólico, etcétera, etcétera, pero la solución final va a ser la histerectomía. Es muy importante realizar a tiempo la histerectomía, estaría indicada en algunas histerectomía total, en algunas histerectomía subtotal. Cada una tendrá su indicación dependiendo de la patología, pero lo importante y que quiero resaltar es que la cirugía tiene que ser realizada lo antes posible, porque si se posterga y hay muchas pérdidas de sangre, la paciente se anemiza y las condiciones cada vez van a ser peores. Doctor Lams. Sí, realizar una histerectomía total o subtotal va a depender de varios factores. Una histerectomía total es mucho más, digamos, conlleva un tiempo un poco mayor. Una histerectomía subtotal es mucho más rápida. Y se pregonó durante mucho tiempo el dejar el cuello uterino con miras a preservar el desempeño sexual. El tiempo ha demostrado que quitar el cuello uterino o dejarlo no va a tener un cambio significativo en el desempeño sexual de este paciente. Por otra parte, en pacientes que se les deja el cuello, hay que acotarlo, debe de realizarse su citología una vez al año, porque sería un paciente sensible de presentar un cáncer de cuello uterino. Justamente, ¿cómo debe ser ese tratamiento post-histerectomía que debe tener una mujer? ¿Cuáles son esos parámetros que deben seguir? No hay un parámetro especial, simplemente el reposo, que estaría dictado por aproximadamente, el reposo físico es muy variable. Si se realiza una histerectomía vaginal, hay pacientes que pueden reincorporarse a su actividad en 2 semanas, pero si hablamos de la esfera sexual, estamos hablando alrededor de 1,5 a 2 meses, que es lo recomendable. Y va a ser muy variable si la histerectomía fue realizada de manera abdominal, o de manera laparoscópica o de manera vaginal. ¿Cuáles son justamente esas técnicas que se están Sí, utilizando en fíjate este que momento las para vías de realizar abordaje para la realización de la histerectomía puede ser la vía tradicional, que es por vía abdominal. ¿qué es la La abertura? abertura, se hace una incisión en la pared abdominal como que si fuera una cesárea, parecido, y por allí se aborda la cavidad abdominal y se extrae el útero. Puede hacer por vía vaginal. Anteriormente se hacía la histerectomía vaginal solamente en las pacientes que tenían prolapsos totales, que tenían el útero ya protruido a través de la vagina. En la actualidad se han desarrollado técnicas e instrumental adecuado para hacer las histerectomías por vía vaginal en úteros que no están prolapsados. Eso es muy importante porque la recuperación del paciente es mucho más rápida y es mucho mejor. Siempre hacemos la similitud a una paciente que tú le haces una cesárea, o la paciente que parió por vía natural, que tú ves el siguiente día que la paciente que parió anda caminando con poco dolor. Es similar cuando tú haces la extracción del útero por vía vaginal en úteros no prolapsados. Además, tú puedes hacer combinaciones, porque también puedes hacer la histerectomía por vía laparoscópica, que es uso de instrumental que se introduce una óptica a través del ombligo y unas pinzas por huecos, por incisiones muy pequeñitas. Entonces la recuperación es muy buena, o puede ser mixta, puedes hacer la vía laparoscópica o asistida, vía vaginal asistida por vía laparoscópica. Sí, de lo que se trata, disculpa, es de ser cada vez más mínimamente invasivo, y ese es quizá el término que va a dictar la pauta en la cirugía
de histerectomía en la actualidad. Es decir, de lo que se trata es de ocasionar el mínimo daño posible en aras a varios puntos: a la recuperación del paciente más rápido, a la menor estancia hospitalaria, al menor gasto de materiales. Por eso cobra hoy en día muchísima importancia realizar histerectomías por otras causas diferentes al prolapso, como la miomatosis uterina, realizar una histerectomía por vía vaginal o por vía laparoscópica. Y la recuperación es más rápida en estos casos. Mucho más rápida que en los casos en los cuales se hace una laparotomía. Claro, que y es la abertura reincorporación al trabajo es mucho más rápida. Hay muchísima participación en la cuenta en Twitter y le voy a agradecer que por favor las respuestas sean muy precisas, cortas. Una persona, Adita Y, nos pregunta, por favor, hablen después de la histerectomía a nivel psicológico, físico y sexual. ¿Cómo es la recuperación, el impacto psicológico, físico y en cuánto tiempo una mujer puede a lo mejor mantener una relación sexual óptima, por decirlo de alguna manera? Indudablemente que la indicación de la histerectomía mejora la condición de la paciente una vez que es realizada, porque siempre el momento anterior a la realización de la histerectomía, la condición de la mujer es menor. La mujer que está sangrando es la mujer que tú ves en el metro que viene con el suéter enrollado en la cintura porque estaba en su sitio de trabajo y de repente tuvo un derrame. Es la mujer ejecutiva que está dando una conferencia, una charla con la chaqueta en la cintura porque le vino un sangramiento profuso y no pudo hacer otra cosa sino dar su conferencia. Entonces, en el momento, es la mujer que está viendo televisión y está bostezando, es la mujer que está leyendo y tiene que leer varias veces el párrafo porque no logra concentrarse, o que está viendo una película y se queda dormida porque ha tenido mucha pérdida de sangre. Una vez que tú realizas la histerectomía, todas esas condiciones de la mujer mejoran. Es como que si le regresa la vida, tiene una nueva actitud, el mismo brillo que tú le ves en los ojos, cambia totalmente la mujer. Es decir, desde el punto de vista psicológico tiene un impacto positivo. Una mujer, existe el mito de que si tú le haces una histerectomía queda desmejorada desde el punto de vista sexual, y eso es completamente falso. Eso no tiene ninguna influencia negativa sobre las relaciones sexuales. Siempre le he dicho a la mujer que si tú te haces la histerectomía en un lugar y regresas 3 meses con tu pareja, 3 meses después, y tienes relaciones, nadie se entera que tú tuviste una histerectomía si tú no se lo dices. Hay un dato importante: hay pacientes que tienen un mejor disfrute sexual porque ya no tienen el temor a embarazo. Estoy hablando de pacientes jóvenes que han tenido una histerectomía y ya al quitar el factor de miedo a embarazo, el temor a un embarazo, puede hacerles tener un mayor disfrute sexual. Es decir, que no afecta ni lo psicológico, ni lo físico, ni lo sexual, una histerectomía. Mejora. Sí. En los casos en los cuales se extirpan los ovarios y esos ovarios estaban funcionando, se transforma el paciente en una menopausia quirúrgica. Por eso es que en la medida de lo posible, cada vez que se pueda, hay que conservar los ovarios. Otra persona nos pregunta, feliz día, ¿la histerectomía total por BPH puede seguir dañando también los ovarios o solo ataca el útero? Vamos a hacer respuestas cortas. Sí, el BPH por eso no es una indicación de histerectomía. Sí, las complicaciones que puede tener este BPH, es decir, las lesiones precancerosas, eso sí es indicación de histerectomía, pero el BPH por sí solo no. Otra persona, Raz, nos pregunta, ¿qué consecuencias puede traer una extracción total? Tengo 55 años, me la realizaron hace 4 años. Acuérdate que el útero el útero tiene una función también en el piso pélvico, de soporte de todas las estructuras a nivel del piso pélvico, es decir, previene la formación también de prolapsos. Al sacar el útero también estás favoreciendo la aparición de esos prolapsos. O hay que tomar en cuenta luego de realizar la histerectomía, los sistemas de sostén del útero, mantenerlos en su sitio. Hay una persona, Norberto Antonio, dice, gracias a la histerectomía está gozando de larga vida mi querida esposa, muy a pesar que fue intervenida 3 veces. Exacto. Esto hablaba del tema psicológico y el impacto. Esa es la historia. La histerectomía como intervención quirúrgica no está exenta de complicaciones. Pueden haber complicaciones que lleven a una reintervención, puede haber daño de órganos vecinos,
puede haber daños de vejiga, de intestinos, de uréter, es decir, puede haber sangrados que no se controlaron durante la primera intervención. Okay. Es una intervención quirúrgica, toda intervención quirúrgica tiene sus riesgos. Nuevamente Raz nos pregunta, ¿qué debemos hacer ahora si ya no tenemos ovarios y los problemas de incontinencia que esto puede ocurrir? La incontinencia urinaria es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Posiblemente un 10% de las mujeres mayores de 50, 60 años lo tienen. Y es más frecuente y no lo sabemos porque la mujer no lo manifiesta. El hecho de que una mujer esté menopáusica es un factor que puede contribuir a la presencia de incontinencia urinaria. Por otra parte, hay pacientes que tienen miomas muy grandes o prolapsos muy grandes que se operan y luego se hacen incontinentes. Esa paciente siempre estuvo incontinente y no se diagnosticó a tiempo. Quisiera solo que le respondieran sí o no a una persona que pregunta, Jorbelina Figueredo. En los días de mi menstruación sangraba por el ombligo. Mi médico me dijo que era endometriosis. ¿Es posible? Sí, claro, total y absolutamente. Son muchísimas preguntas. Lamentablemente el tiempo es corto acá en Soluciones, pero vamos a estar respondiendo y también quisiéramos los números, los contactos de ustedes porque probablemente estas personas van a querer escribirle y hacerle muchísimas preguntas que tienen en torno a este tema. Por favor, sus redes sociales, sus números de contacto. Sí, Recordarlo, mi rapidito. correo es drpablogalindez@hotmail.com y pegalindez@pegalindez. El suyo, doctor. medilans@hotmail.com. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Yo me despido. Hasta mañana. Los dejamos con Mujeres en Todo.